Bueno, vamos a dar lugar entonces a la presentación de la materia. Vamos a hablar de vamos a hablar de las características de la materia, pero sobre todo del vínculo que ustedes van a tener con la materia. Entonces acá están viendo, bueno, cuál es el blog, que yo decía recién que era una especie de cordón umbilical entre ustedes y la materia, ¿no? Ahí vamos a interactuar, ¿no? Después tenemos el mail de la materia, vamos a hablar específicamente de cada una de estas instancias, y después un canal de YouTube con ese nombre, ¿no? Donde básicamente vamos a subir las clases teóricas, ¿no? Que van a ser grabadas. Bueno, un poco la historia de la materia, historia social de la ciencia y de la técnica, ¿no? Sobre todo hablando de cuál es la posición en el plan de estudio de la carrera de historia, por más que algunos de ustedes vienen de otras carreras, ¿no? La mayoría son alumnos de la carrera de grado de historia, y la posición en el plan de estudios de esta materia forma parte de un grupo de 4 materias, y uno podría decir que la materia es algo así como semi-obligatoria o semi-optativa. ¿Por qué? Porque ustedes saben que tienen que optar entre ese grupo de 4, tienen que optar por 2 materias, ¿no? En este momento han elegido Historia Social de la Ciencia y de la Técnica. Y esta materia, ya históricamente, fue la primera materia con promoción directa del departamento, ¿no? De hace décadas. ¿Y por qué de promoción directa? Porque la idea desde el origen era la presencialidad, ¿no? Esto es, tener un contacto estrecho, digamos, con los alumnos, entendiendo que la materia, tal cual era diseñada, requería de una participación activa de los alumnos, ¿no? En distintas instancias, no solamente en los trabajos prácticos, sino también en los trabajos teóricos, ¿no? O sea, hablamos de una participación y sobre todo de un intercambio. Hoy la promoción directa la seguimos manteniendo, pero tiene, digamos, un defecto insalvable, ¿no? O sea, el peor de los defectos es que nosotros, los docentes, o por lo menos los que vamos a dar los teóricos, no les vamos a conocer la cara, ni siquiera la cara. No vamos a poder ver los gestos de aburrimiento o de interés frente a nuestras exposiciones, no vamos a poder intercambiar, o sea, no solamente recibir preguntas, sino hacerle preguntas a ustedes, ¿no? No vamos a poder ver cómo se sigue la cursada, por lo menos respecto del ámbito de los teóricos, cosa que esperamos que se atenúe, digamos, en los trabajos prácticos, a donde ustedes van a tener todas clases sincrónicas o reuniones sincrónicas donde van a poder interactuar con el docente. Acá hay un elemento muy importante, que es que nosotros, al final de cada cursada, y esto lo venimos haciendo desde hace muchos años, más de 20 años, hacemos una encuesta anónima, ¿no? Por supuesto no obligatoria, ¿no? Esta encuesta anónima le pide a los alumnos, ¿no?, que califiquen, se hace, digamos, una vez que termina el curso, ¿no? O sea, ya por diciembre, entonces, o a fines de noviembre, se le pide a los alumnos que califiquen a la materia. O sea, que relacionen digamos, el resultado final con las expectativas previas que ustedes tenían, o sea, si cubrió las expectativas, si no las cubrió, si las cubrió parcialmente. También le preguntamos acerca de cuáles son los temas que más les interesaron, cuáles fueron los temas mejor tratados o peor tratados, ¿no? Las encuestas, el resultado de las encuestas son muy ricas porque muestra la diversidad, ¿no? Muestra la diversidad
en cuanto a la aproximación que los alumnos tienen a los diferentes intereses, de qué manera ciertos intereses fueron satisfechos y otros intereses no fueron satisfechos, y cómo se crearon nuevos intereses, ¿no? Entonces, esta encuesta es muy, muy importante, y en particular es muy importante en esta instancia porque el año pasado fue la primera vez que dimos un curso virtual, ustedes ya saben debido a qué, y cuando dimos ese curso virtual, o sea, tuvimos que preparar una encuesta especial relacionada, digamos, o vinculada con estas diferentes instancias que hay en la cursada, ¿no? Bueno, sobre todo la virtualidad. Entonces se hizo una lectura exhaustiva de los resultados de esta encuesta, ¿no? Y en función de eso hicimos algunos cambios, algunos agregados, quitamos algunas cosas, y como acá decimos, hemos tenido en cuenta una lectura exhaustiva, ¿no? Y en esta instancia contestaron nada menos que el 80%, una enorme proporción de los que terminaron la materia, ¿no? Bueno, como decía, evaluaron las clases, la bibliografía, las evaluaciones, etcétera, y el resultado fue, teniendo en cuenta las dificultades de la cursada del año pasado, altamente satisfactorios, ¿no? Ahora, acá hay un segundo punto, que está en azul, ¿no? Que es cuál es el perfil del alumno, no solo en cuanto a sus intereses, ¿no? A sus atenciones, a qué temas, con cuáles temas se engancha más, con cuáles temas se engancha menos, ¿no? Qué dificultades tuvo con las evaluaciones, qué dificultades tuvo con la bibliografía, qué aspectos de la bibliografía le gustaron más, qué aspectos le gustaron menos. Acá también interesó el perfil del alumno en cuanto a la conectividad, ¿no? Porque repitamos, es insalvable la diferencia que hay en cuanto al contacto de los docentes con los alumnos, con los estudiantes, digamos, cuando se da este tipo de distanciamiento donde realmente no se puede interactuar. Entonces, todavía no tenemos los datos de este año, porque todavía la inscripción no ha terminado, después vamos a hablar de eso, pero estimamos que va a ser más o menos igual a la del año pasado. O sea que muchos de ustedes, el año pasado alrededor de un tercio, no tienen ninguna materia aprobada, ¿no? Y cursaron en el primer cuatrimestre una materia por primera vez en su vida y nunca vivenciaron una materia presencial, ¿no? Y solo el 60% tienen una computadora de uso exclusivo, mientras que un 13% no tiene banda ancha, ¿no? Esa es una de las razones, ¿no?, por las cuales nosotros vamos a grabar absolutamente todas las clases, sean sincrónicas o directamente grabadas, ¿no? Y esa es la razón por la cual un trabajo práctico, que es el número 5, va a ser asincrónico, a cargo del profesor Shapiro, ¿no? Bueno, en el horario, obviamente, si es asincrónico, ustedes la pueden observar, la grabación, digamos, cuando más lo prefieran, pero en principio va a ser de miércoles de 9 a 11, con prioridad de inscripción para aquellos que indiquen que están en aquella situación de déficit respecto de la conectividad, ¿no? Esto es algo que va en contra de la cursada. Como nosotros decíamos antes, tengan en cuenta, por favor, la importancia de una promoción directa, donde una de las exigencias, ¿no?, es la asistencia, digamos, a las clases teóricas. Pero no es una exigencia de tipo policial, sino que si ustedes hubiesen experimentado la presenciabilidad en las clases teóricas, se hubiesen dado cuenta de la importancia que tiene justamente la interacción entre docentes y estudiantes, ¿no? El tipo de actividades especiales que hacíamos
llegamos a diseñar partes de teóricas a cargo de los alumnos interesados en un tema determinado. Habían clases especiales sobre controversias en historia social de la ciencia y de la técnica, ¿no? En horarios de teórica, donde se discutían temas que a través de medio de una encuesta se veía que eran los que más le podían interesar a un grupo de alumnos, ¿no? O a la mayoría de los alumnos. Entonces, bueno, esto yo les pido que tengan en cuenta este déficit que va a tener la materia, ¿no? Bueno, ahora pasemos un poco a cuáles son los objetivos, ¿no? Los objetivos de la materia, de contenido. Nosotros lo que queremos presentar es la dinámica, la traumática y fascinante historia del conocimiento humano, ¿no? Vamos a ver para ello diferentes cosmovisiones. Cosmovisiones se refieren, ¿hay alguien, Esteban? Las diferentes cosmovisiones se refieren a diferentes concepciones globales que han tenido las diferentes sociedades a lo largo del tiempo. El porqué del origen y el desarrollo de las diversas disciplinas naturales y sociales. Quiero dejar bien sentado que acá cuando hablamos de una historia social de la ciencia y de la técnica, no nos referimos exclusivamente a las llamadas ciencias duras o a las ciencias naturales, sino que para mí tienen también un estatus de ciencia, las denominadas ciencias humanas y sociales. Cuando analicemos ahora un poco el programa, vamos a darnos cuenta de la relevancia que tiene para nosotros esto, y de hecho una historia social de la ciencia y la técnica, como su nombre lo indica, es una ciencia social, ¿no? Y también algo que vamos a dar muchísima importancia es los vínculos de la ciencia y la técnica con el poder. Este es medio un resumen de los objetivos, ¿no? También tenemos objetivos metodológicos, quizá tanto o más importantes que los anteriores, que los de contenido, ¿no? En primer lugar, y en eso vamos a prestarle mucha atención en la introducción, ¿no? Del jueves que viene, vamos a prestarle atención a la escasa formación previa en ciencia con la que cuentan todos ustedes cuando acceden al curso. Eso es un hecho, digamos, es un factum, no se puede negar, ¿no? La deficiencia en general de la escuela secundaria y en particular en las ciencias no solamente naturales, sino también en las ciencias sociales, ¿no? Lo que nos interesa es promover, entonces, desde el punto de vista metodológico, en el alumno, las condiciones para un análisis crítico de los problemas que le vamos a plantear, ¿no? El programa está compuesto por núcleos temáticos, o sea, no vamos a hacer un barrido, ¿no?, erudito sobre todas las ciencias, tampoco nos vamos a meter en tecnicismos, ¿no? Pero la idea es que ustedes asuman los problemas más interesantes y más importantes que ha tenido el conocimiento humano a lo largo del tiempo, ¿no?, desde un punto de vista crítico, que justamente consideramos que es lo más deficiente en la enseñanza secundaria, donde los contenidos son asumidos de una manera absolutamente receptiva. Eso lo vamos a ver, lo vamos a analizar con ejemplos, ¿no?, para ver cuál es la situación de todos nosotros frente a la ciencia, frente al conocimiento, frente a los saberes, cuando salimos de un secundario, ¿no? Entonces, por eso, de ahí el análisis crítico. Otro punto importante es promover justamente la lectura crítica de la bibliografía obligatoria, ¿no? Y ustedes se van a encontrar en casi todos los casos, y esto me parece que es harto interesante, contextos a donde no solamente los autores tienen puntos de vista diferentes, sino en algunos casos tienen puntos de vista opuestos, directamente opuestos. ¿Para qué? Bueno, ¿por qué nos interesa eso? Porque también lo que nos interesa
es que el último punto acá, que es favorecer una toma de posición respecto de cada una de las cuestiones fundamentales que vamos a tratar a lo largo del curso. Y en relación con la bibliografía, justamente que tomen una posición respecto de los distintos autores. Por ahí articulan dos autores que dicen cosas diferentes, logran articularlos, por ahí logran oponerlos, por ahí no eligen ninguno de esos autores, pero la idea es que tomen posición, ¿no? Y que tengan, después de las lecturas, digamos, un criterio más o menos propio. Entonces, también acá otro punto es que con esto nosotros creemos que promovemos una extensión de la bibliografía en aquellos temas que al alumno más le interesan. De todos estos temas vamos a volver a hablar, digamos, cuando hagamos sobre todo, cuando mostremos de manera extensiva, digamos, cuál es la organización de la materia, ¿no? Eh, bueno, entonces, volviendo al anterior, y decimos, para hacerle mínimamente fiel a estos contenidos conceptuales y metodológicos y a los objetivos centrales o primordiales, digamos, de la materia, es que hemos tenido que hacer una revisión de la materia, con la cual teníamos muchísima experiencia a lo largo del tiempo, ¿no? Digamos, en una cursada presencial, ¿no? Entonces, insisto que tengan en cuenta esto, y tanto el programa como nosotros, como ustedes, nos vamos a tener que adaptar a esta virtualidad. Y para eso creemos que la materia está organizada de tal manera de hacerlo lo más fácil y lo más elástico posible todo esto, ¿no? Entonces, por supuesto, tenemos una reducción de actividades, sobre todo, bueno, de las actividades que se llevan a cabo no solamente en los trabajos prácticos, sino, como comentaba yo antes, actividades viene de activo, ¿no? O sea, eran reuniones donde el alumno tenía una actividad, o sea, actuaba de una manera activa, ¿no? Entonces, estas lamentablemente no las vamos a poder reproducir, ¿no? Y eso implica, como dice ahí, una modificación y reducción de la participación de ustedes, ¿no? Pero también implica una modificación de las evaluaciones. Después vamos a hablar un poco detenidamente de las evaluaciones, ¿no? Y todo eso en función de los problemas de la conectividad, teniendo en cuenta los problemas de conectividad, ¿no? Y el tema del material impreso, ¿no? Que vamos a ver cómo de alguna manera lo sustituimos para aquellos que, bueno, sigan la materia exclusivamente o casi exclusivamente con material digitalizado. Pero sabemos, ¿no?, que muchos de ustedes necesitan, digamos, el papel, digamos, tener un contacto físico con el texto. Entonces, bueno, de esto también vamos a hablar, ¿no? Estoy introduciendo un poco las cuestiones, ¿no? ¿Cuál es el objetivo central de la materia? Y acá ya tenemos que prestarle atención un poco a los contenidos, ¿no? Es discutir las diversas formas históricas de adquisición de los saberes, sus modos de transmisión, sus usos, los mecanismos para su difusión y legitimación, y la función social que estos cumplen, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo central? Nosotros lo que queremos hacer es abordar una historia teniendo en cuenta los conceptos fundamentales que han configurado y han definido los saberes científicos y técnicos, para reconocer justamente las relaciones entre estos saberes y los contextos sociales que le han sido contemporáneos. Por eso, esto responde al título de la materia Historia Social de la Ciencia y de la Técnica. Algunos conceptos y o temas fundamentales que vamos a abordar y que vamos a desarrollar a lo largo del curso, ¿no? Por supuesto, todos conceptos interrelacionados, ¿no? Interrelacionados significa que hay una retroalimentación.
no solamente sincrónica, sino a lo largo del tiempo. Uno podría decir diacrónicamente. Hay conceptos que prevalecen en un momento y que retroalimentan otros conceptos, los modifican. Acá yo hice una selección, digamos, de estos conceptos. Ustedes, de alguna manera, en la primera parte de la materia, tenemos para la introducción y las dos primeras unidades, o sea, la unidad 1 y la unidad 2, algo que denominamos mapas conceptuales. Ahí nosotros capturamos, digamos, los conceptos más importantes de cada una de la introducción y de cada una de estas unidades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La idea es que, o sea, nosotros nos daríamos por satisfechos y a esos conceptos fundamentales ustedes de alguna manera los pueden definir y los pueden articular. Entonces vamos a estar trabajando con esas redes conceptuales, o mapas conceptuales, mejor dicho, donde los conceptos que nos interesa trabajar y con los cuales nosotros nos sentiríamos conformes, que ustedes comprendan el contenido, conozcan medianamente una definición, pero sobre todo los articulen con los otros, ¿no? Esa es la razón de ser de esta selección de conceptos. Entonces, yo los voy a enumerar, ¿no? Fíjense lo que vamos a trabajar: ciencia, técnica, arte, religión, el origen de las ciencias naturales y de las ciencias sociales, el origen de las técnicas, el concepto de tiempo, de espacio, de universo, de cambio, de vida, de evolución, de naturaleza, de sociedad, de Dios, ley, determinismo, todos temas que van a estar permanentemente presentes, de libertad, de revolución científica y de revolución social, de medios y relaciones de producción y sobre todo de la dinámica en la clasificación de los saberes. Bueno, algo que lo practicamos el año pasado, pero de una manera un poco más improvisada, porque realmente nadie conocía las verdaderas características de la COVID-19, o sea, de la enfermedad COVID-19. No se sabía cuáles iban a ser sus consecuencias. Todavía no había vacuna, ¿no? Es más, no sé, todavía, digamos, no se tenía una situación clara, ¿no? De la tragedia, ¿no? A nivel universal que iba a ser todo esto. Entonces, esta vez vamos a introducirla en la materia, ¿no? La estamos elaborando, ¿no? O la estamos llevando a cabo en el contexto de la enfermedad de la COVID-19, ¿no? Contextualizándolo en este complejo y novedoso escenario, ¿no? Justamente a partir de un enfoque propio de la historia social de la ciencia y de la técnica, ¿no? Y de los aportes que nosotros podamos ofrecer, ¿no? Para interpretar un poco esta situación. Nosotros no solamente vamos a ver cosmovisiones, o sea, cosmologías, ¿no? Esas teorías que estudian la estructura del universo como un todo, a donde incluimos también, digamos, a las sociedades. Vamos a ver la importancia que tiene el hecho de que la concepción inicial de los cielos han recibido el aporte de conceptos absolutamente sociales y humanos, ¿no? Para establecer cómo en un principio los cosmos, los universos, era el universo de la propia sociedad, ¿no? A donde, digamos, los cielos tenían una participación en relación con la sociedad, ¿no? Y el contexto también, el contexto geográfico. Pero pero también otro tema importante acá, o sea, no solamente introducirnos en algunos aspectos interesantes de la ciencia física, de la ciencia, como decía recién, de la cosmología, de la astronomía, ¿no? Sino también de la biología y de la medicina. Entonces, desde una perspectiva de una historia social de las pandemias,
es como nosotros podemos comprender mejor, digamos, lo que nos está pasando en este momento, ¿no? Con la COVID-19. Esto, por supuesto, en el programa está en el punto introducción 3, ¿no? Y lo hemos denominado, lo hemos catalogado como un tema especial, las pandemias desde la perspectiva de una historia social de la ciencia teórica. A eso le vamos a dedicar una clase teórica, no una clase teórica, el tema es las pandemias de la perspectiva de una historia social de la ciencia y de la técnica, que va a ser el jueves 26 del 8 a las 19 horas, sincrónica a cargo del profesor Esteban Grey. Respecto del profesor Esteban Grey, tenemos que agradecerle su participación este año en la materia, en reemplazo del profesor Alberto Ona, que fue uno de los cofundadores de esta materia allá por 1986, ¿no? Cuando se estaba renormalizando en la Universidad de Buenos Aires, perdón, en 1900, sí, creo, 85-86, después de la dictadura, ¿no? Donde había cambiado toda la estructura de la universidad, y esta materia fue introducida en el plan de la carrera de historia. Según tengo entendido, es la única materia con este título que hay en América Latina, o sea, historia social de la ciencia, o uno podría decir historia social de los conocimientos o de los saberes humanos, ¿no? Donde incluimos la ciencia y las técnicas. Pero no vamos a ver exclusivamente las ciencias o las técnicas, ¿no? También vamos a ver lo que se denominan las artes, y la medicina es un arte, ¿no? Entonces el profesor Grey viene a reemplazar al profesor Alberto Ona, que lamentablemente se ha tenido que jubilar, en todos los temas que hacen a biología y medicina. Es en particular un especialista en medicina antigua y medieval, y bueno, y nos va a tener mucho que decir acerca de las pandemias que ya vienen azotando, digamos, de tiempo inmemorial, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva histórica, vamos a tratar o él va a tratar de caracterizar la situación actual. Entonces, creemos que una historia social de los conocimientos es la más indicada un poco para enfocar en un sentido global y contextualizado lo que estamos padeciendo todos nosotros, y en particular lo que está padeciendo esta materia, ¿no? Que nos sirve para contextualizar la propia materia y esta cursada. Bueno, ahora hablemos un poco del programa. El programa, por supuesto, al cual seguramente ustedes han tenido acceso ya. Yo acá seleccioné, fíjense, una parte en azul y otra parte en rojo, para que veamos un poco, por un lado, cómo trabaja la bibliografía, en otro lado, cuáles son los temas específicos. Entonces, tenemos en primer lugar acá arriba una introducción que se denomina Aspectos Generales de una Historia Social de la Ciencia y de la Técnica, a la cual le vamos a dedicar la clase del jueves que viene, ¿de acuerdo? Después tenemos una unidad 1, fíjense el título, Naturaleza y Sociedad 1, Ciencia, Técnica y Sociedad desde los orígenes hasta la modernidad, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que acá, acá yo no tomé los temas, el temario, digamos, los puntos, los ítems, sino que he tomado solamente la bibliografía para que ustedes vean un poco cómo trabaja la bibliografía obligatoria, por supuesto, respecto de esta unidad. Tenemos lo que yo denominaba los mapas conceptuales de la unidad 1 y 2. Acá también vamos a tener en unidad 2 el mismo mapa conceptual, porque los mapas conceptuales están hechos con conceptos que no solamente barren la física, la cosmología, la astronomía, la agricultura, las primeras técnicas, etcétera, sino también lo que se va a ver en la unidad 2, de forma tal de poder articularlo, ¿no? Que es el interés que tenemos nosotros al presentar estos mapas conceptuales. Y en naturaleza y sociedad, medicina y biología, la medicina y la biología
hasta el Renacimiento y la modernidad, que es el tema de la unidad 2, están contenidos en estos mapas conceptuales de las unidades 1 y 2 coordinadas. Después tenemos con asterisco dos textos, ¿no? Un texto de Bernal, fíjense, que se denomina Agricultura y Civilización, ¿no? Otro texto de Harris que habla del origen de la agricultura. Los dos están planteando, acá tienen un asterisco porque son lectura obligatoria o para ser trabajada en los trabajos prácticos. La bibliografía que aparece con asterisco es para trabajos prácticos, ¿no? Entonces tenemos acá dos puntos de vista, acá sí que podemos decir absolutamente opuestos, entre Bernal y Harris. Bernal fue el primero que hizo una historia social de la ciencia, ¿no? En este libro, cuyo título ha sido traducido al español, Bernal era un historiador, un científico que se dedicó a la ciencia, inglés, ¿no? Escribe la primera historia social de la ciencia y acá plantea de alguna manera lo que se entiende habitualmente como origen de la agricultura. Algo que ustedes ya lo deben más o menos conocer, los puntos de vista de cómo se originó la agricultura, ¿no? En virtud en relación con la domesticación de los animales, el sedentarismo, ¿no? Lo que se denomina generalmente como neolítico. Pero Harris tiene un punto de vista opuesto. Entonces acá tenemos un primer ejemplo de cómo tratar un mismo tema desde puntos de vista diferentes, intentando que ustedes tomen posición, digamos, por alguna de las dos, o articulen las dos visiones, por ahí en una solución de compromiso, ¿no? Pero es interesante ver cómo Harris contrarresta de alguna manera lo que habitualmente se cree acerca de cómo se originó la agricultura. Bueno, otro texto acá básico es Las imágenes del universo, del cual yo soy autor, es un texto que lo venimos trabajando desde hace mucho. Después yo voy a hablar de cómo acceder a toda esta bibliografía, ¿no? Que sigue de alguna manera, todo el tema de el origen de los saberes, la diferenciación entre el conocimiento especulativo y el conocimiento mítico, sobre todo a través del origen de la filosofía, ¿no? Cómo se fueron conformando los distintos saberes, ¿no? Y sobre todo, cuáles fueron las distintas concepciones que se tuvieron sobre el universo, ¿no? Desde los orígenes hasta Newton, ¿no? Esto va a estar a cargo, sobre todo, la exposición de todo esto va a estar a cargo, sobre todo, del profesor Eduardo Glavich, que es, bueno, después vamos a hablar un poco de esto de teóricos y teóricos prácticos, ¿no? Pero es el que en principio tiene a cargo los teóricos prácticos, ¿no? Lo que, bueno, por lo menos en la grilla de horarios que figura como teórico prácticos, ¿no? Después vamos a especificar un poco mejor eso, pero en la unidad 1, Eduardo, digamos, Eduardo Glavich, va a hacer una presentación y va a discutir los temas más importantes del programa referido justamente a lo que se refiere las imágenes del universo. Después tenemos un texto de Mumford, fíjese, Lewis Mumford, tiene un asterisco también, se llama El monasterio del reloj, es un texto hermoso, a donde habla del origen del reloj mecánico. ¿De acuerdo? Eso también es un texto correspondiente a la unidad 1, ¿no? Para los trabajos prácticos. Después tenemos una fuente, el mensajero de los astros, de Galileo, un texto que ha sido originariamente escrito en latín, pero para el gran público. No nos equivocamos si decimos que es el primer texto de divulgación científica en la historia. Es un texto que se leía en los mercados, sobre todo en Venecia, se agotó enseguida,
y van a ver qué interesante, porque acá también está con un asterisco, acá Galileo muestra los asombrosos descubrimientos que obtuvo a partir de orientar el telescopio a los cielos. Eh, Está muy bien escrito, es muy entretenido, bueno, ustedes van a tener oportunidad de verlo. Después, nosotros tenemos una especie de cuadernillo que son documentos de historia social de la ciencia y la técnica para la introducción, para las 3 unidades, ¿no? Y para recapitulación y desenlace, que es la última unidad. Ese es el título de la última unidad, ¿no? Y bueno, acá por supuesto están los documentos, que son casi todos los casos fuentes, son textos muy provocativos en todos los casos, que hacen referencia, en este caso, eh, ¿no? A las unidades 1 y 2, ¿no? Para que, bueno, y están, repito, todos en un mismo, llamémoslo cuadernillo, ¿no? Esos documentos tienen que ser leídos en paralelo, o sea, creo que esto debe tener 9, 10 páginas, no en total, todos los documentos. Bueno, acá hay que leer de los documentos los correspondientes a las unidades 1 y 2, ¿no? Después, hay un video que lo realizamos el año pasado en reemplazo del planetario. Nosotros siempre dábamos una clase especial en el planetario utilizando toda la parafernalia técnica del planetario, cosa que era muy atractiva, muy interesante, ¿no? Era una clase, era una teórica que se llamaba Las imágenes del universo, que era abierta. Es más, de esa instancia participaban alumnos de otras facultades y en ocasiones también eh, eh, estudiantes que estaban haciendo algunos cursos en el propio planetario, ¿no? Pero como sustitución de esa clase, que lamentablemente y por las razones obvias no se puede realizar en el planetario, ¿no? Es que con Josué Dionofrio, un exalumno de la materia, confeccionamos un video, ¿no? Un video, acá está el link al video. Después vamos a ver qué hacer con este video y por qué este video, si no me equivoco, dura unos 40 minutos, habría que verlo 2 veces. Al principio de la unidad 1 y al final de la unidad 1, para ver, digamos, cómo uno, después de pasar por estas lecturas, sobre todo por las clases del profesor Glavich, por algún aporte que yo puedo hacer específicamente al periodo renacentista, que es a lo que yo me voy a dedicar con dos clases referidos a la unidad 1, pero van a ver qué diferente es cuando ustedes lo observan por primera vez y cuando lo observan por segunda vez, digamos, habiendo pasado por esas instancias a las que yo me refería. Acá hay una película con guión de Bertolt Brecht, hecha por Joseph Losey, un realizador inglés. Una película muy, muy interesante, muy controvertida, ¿no? Donde Bertolt Brecht, de alguna manera, se dedica en parte a los descubrimientos de Galileo con el telescopio y a la segunda inquisición que sufrió Galileo en Roma, ¿no? A donde fue condenado. Es un video muy, muy atractivo, es una película de Losey, hecha basada en la obra de teatro de Bertolt Brecht, sobre la tercera versión de la obra de Bertolt Brecht, ¿no? Y acá hay unos textos optativos, si ustedes quieren leer la obra de teatro, esta es la fuente, y acá hay un texto que se recomienda leer, que es Brecht sobre Galileo y la responsabilidad del científico, que es el núcleo, digamos, un poco de la obra del teatro de Bertolt Brecht, ¿no? Acá tenemos enunciada nada más la unidad 2, Naturaleza y Sociedad 2, Medicina y Biología, los estudios de la vida de los orígenes hasta el Renacimiento y modernidad. Y acá terminaríamos con la primera parte. La segunda parte del curso es unidad 3. Fíjense que tiene una característica diferente en su enunciado a las unidades 1 y 2.
son siglo XVIII y siglo XIX, la revolución industrial, las teorías evolucionistas del surgimiento de las ciencias sociales. Nuestra idea es concatenar estos tres temas, digamos, ver cómo las ciencias sociales son hijas de la revolución industrial, ¿no? Cómo solamente se puede explicar su origen en el contexto de la revolución industrial, y cómo la revolución industrial y justamente y las teorías evolucionistas, la noción de progreso, etcétera, ¿no? Permiten justamente, y las ciencias sociales modernas, acá cuando hablamos del surgimiento de las ciencias sociales, hablamos básicamente de sociología, antropología, psicología, lingüística, y con la nueva historia, digamos, ¿no? La historiografía que surge, digamos, en el siglo XIX. Pero fíjense que acá la idea es estos tres núcleos temáticos, fusionarlos, articularlos en una única unidad, en la unidad 3, para ver cómo cada uno depende del otro, ¿de acuerdo? ¿No? Cómo se interrelacionan. Después tenemos, y acá también me detengo un poco más, recapitulación y desenlace, que es lo último, se denomina siglos XX y XXI, y dice panorama actual de la ciencia, la historia del universo, de la vida y del hombre, del génesis bíblico hasta la teoría del Big Bang. Bueno, acá, a diferencia de la unidad 1, donde me detuve en la bibliografía, acá me detengo en los temas. Entonces, E1, ¿no? Es esquema de la historia general del conocimiento y el panorama actual de la historia social de la ciencia y la técnica. Después tenemos el estado actual, ¿no? De las teorías evolucionistas, lo que se denomina la teoría sintética, y la COVID-19, porque la idea es un poco ver cuál sería de alguna manera la culminación, ¿no? de la teoría evolucionista, ¿no? Cuando se mezcla justamente el tema de la selección natural, ¿no? con la genética, y bueno, y ver de qué manera uno puede interpretar, caracterizar la COVID-19, ¿no? O sea, es un tema de actualidad y, como decíamos antes en la unidad, en la introducción, Esteban Gray va a introducir la historia de las pandemias, y acá la vamos a rematar ya con elementos que ustedes ya tienen acerca de la teoría evolucionista, ¿no? Bueno, acá yo no veo, no me deja ver algo, no sé cómo, bueno, no veo la parte de abajo, a ver si la puedo, ustedes sí, pero, bueno, lo voy a leer directamente del programa. Los otros puntos son, a ver, el E3 dice, ¿qué muestra y que oculta la ciencia? Censuras a la ciencia, mentiras y fraudes en la investigación científica, y si se puede conocer una ciencia, si es posible conocer una ciencia si se desconoce su historia. Bueno, acá van a tener un texto acerca, bueno, acá mostramos un poco algunos aspectos débiles de la ciencia, ¿no? Como ser las censuras que han habido, ¿no? Y las mentiras y fraudes, que son muy comunes en la investigación científica. Un tema que les puedo asegurar es terriblemente actual, ¿no? Y la última, fíjense que es un poco un cierre, empezamos con el origen de las primeras cosmologías, muy ligadas a los mitos y a la religión, o sea, cosmologías y cosmogonías. Cosmogonías se refieren a cómo se ha originado el cosmos, el universo, ¿no? Ustedes saben que las tradiciones generalmente se originaron a partir de la decisión de un dios o de distintos dioses, ¿no? Bueno, acá lo que vamos a ver es las diferencias conceptuales entre la cosmología bíblica,
que es la más habitual en Occidente, ¿no? La bíblica originaria y la cosmología actual. Para eso vamos a leer simplemente 3 páginas de la Biblia, o sea, del Génesis. El capítulo 1, o que fue canonizado como capítulo 1, y parte del capítulo 2, vamos a ver que hay 2 creaciones, incluso del hombre, totalmente contradictorias entre sí, porque ahí le metieron mano distintas sectas o distintos grupos que negociaron, digamos, de alguna manera, un escrito final con distintas versiones de la Biblia, ¿no? En este caso del Génesis bíblico, ¿no? Entonces, las diferencias conceptuales entre la cosmología bíblica originaria y la cosmología actual, ¿no? Ustedes saben, la cosmología actual es la teoría del Big Bang, ¿no? Y entonces vamos a ver algo que es muy interesante en la penúltima clase, creo, que es las disciplinas científicas como intérprete de la realidad y la nueva síntesis. Y la nueva síntesis es algo que se denomina el principio antrópico, que pone realmente es un nuevo narcisismo antropocentrismo, digamos. Es un principio donde pone la interpretación del origen y la estructura del universo en el hombre, ¿no? Entendiendo lo que el hombre puede entender, lo que el hombre puede conocer. Y algo que se denomina calendario cósmico, que es una especie de síntesis utilizando las distintas disciplinas del desarrollo del universo desde el Big Bang, ¿no? Entonces tenemos principio antrópico, calendario cósmico y la cosmología del Big Bang. La cosmología del Big Bang es la suma de conocimiento, está involucrada en la cosmología del Big Bang y en el calendario cósmico la suma de los saberes y de la historia de los saberes humanos. Por eso es interesante esto, porque es la versión oficial que tiene la humanidad ahora acerca de su origen y del desarrollo del universo, ¿no? En el que ha habitado y el que no, seguirá habitando, ¿no? Entonces, bueno, me detuve un poco en esto porque es importante, es el programa. Ahora vamos a ver cuál es la bibliografía de base, ¿no? Tenemos una bibliografía de base que es obligatoria, distribuida a lo largo de la cursada. En primer lugar tenemos un texto que se originó en un UBACIT. Un UBACIT es un proyecto de investigación y desarrollo de la UBA. Esto lo hicimos, fíjense que la mayoría de los autores acá son miembros de la cátedra, ¿no? Bueno, acá estaba también el profesor Ona, ¿no? Pero Gangui, Glavich, bueno, yo mismo, Marina Riesni, Sandra Sauro, Aníbal Shapiro, ¿no? Bueno, elaboramos entre todos un librito que tiene unos 52 ensayos cortos, ¿no? Que se denomina Naturaleza del tiempo, usos y representaciones del tiempo en la historia. Es un texto muy dinámico, repito, es muy corto, ¿no? Y ustedes, o sea, tienen que hacer una lectura completa para el segundo parcial, ¿no? O sea, lo pueden hacer de a poco, pero va a haber una selección de ensayos de acuerdo con el docente de cada trabajo práctico, más o menos una selección de 10 ensayos, ¿no? 10 ensayos deben ser, yo qué sé, deben ser 20 páginas, para ser trabajados en los trabajos prácticos, luego de haber introducido el tema del reloj mecánico con el texto ese de Mumford, ¿no? Al que hacía referencia recién. Después tenemos las imágenes del universo, una historia de las ideas del cosmos. Después tenemos de Alberto Ona, historia de las concepciones acerca de la vida, ¿no? Esta es la primera parte. La segunda parte, que es más la teoría de la evolución, iría desde las páginas 59 a 115, ¿no? Es un texto muy dinámico, muy interesante, divulgativo, pero riguroso, muy riguroso. Y después está, como decía antes, el material impreso con documentos, ¿no? Ordenados por unidad. Bueno, acá quedó material impreso, está... Bueno, después vamos a ver a dónde se puede obtener todo esto de manera impresa, pero todo el material está digitalizado. Ahora vamos a hablar de eso. Después tenemos
una bibliografía complementaria que obviamente no es obligatoria, ¿no? Para aquellos que quieran profundizar en algún tema o quieran guardarlo, si alguna vez necesitan un tema para otra materia o porque les interesa o porque sí, digamos, entonces acá tenemos en el blog, en materiales y bibliografía, después voy a hablar acerca del blog, un archivo que se llama Bibliografía Complementaria Optativa. Y ahí está ordenado básicamente por unidad, ¿no? Toda la bibliografía, la mayoría de esa bibliografía pasó por la materia, como bibliografía obligatoria. Van a ver que hay, no sé, deben haber como más de 100 textos, ¿no? O fichas o capítulos. Raro que haya un libro entero, ¿no? Por supuesto, pero alguna vez las hemos trabajado en la materia. Y como estamos renovando permanentemente la bibliografía, ¿no? Digamos, por ahí no es el caso estos 2 últimos años, por todo lo que dije acerca de las dificultades que tenemos, ¿no? Para dictar el curso, ¿no? Pero es toda bibliografía, se nos ocurre, relevante y muy a tono con el programa. Después tenemos textos generales de consulta, también optativos. Una de las mejores historias de la ciencia de Solís y Seyès. Solís, para si ustedes, por supuesto, del ciclo básico, lo deben conocer a Kuhn, ¿no? Bueno, Solís era un discípulo de Kuhn, ¿de acuerdo? El Seyès, un discípulo de Solís. Muy buena historia de la ciencia, ¿no? Como se dice acá, se trata de un estudio muy completo y dinámico del desarrollo del conocimiento científico, de los orígenes hasta la actualidad. Por estos textos, todos estos textos, han sido donados a la biblioteca de la facultad, pero bueno, ahora es inaccesible, ¿no? Boido, Noticia del planeta Tierra, Galileo Galilei, la revolución científica, que barre de alguna manera, como dice acá, el estudio de la astronomía y la física desde los orígenes hasta Newton, fundamental como libro de consulta para ahondar en los aspectos históricos de la revolución científica. Es un libro un poco en paralelo a las imágenes del universo, ¿no? Es más, lo hemos con Guillermo Boido, ya fallecido, hemos presentado los 2 libros simultáneamente, nos han hecho reseñas en común, algo muy lindo, y yo le he presentado su libro, él me presentó el mío también. Muy lindos textos, ¿no? Para aquellos que se copen con esta materia, como a algunos de ustedes les va a suceder, porque nosotros hemos tenido muchísimos alumnos adscriptos, ¿no? A lo largo del tiempo, que se han interesado en la materia y después quisieron participar de la materia, y algunos han llegado ahora a ser jefes de trabajos prácticos, ¿no? De la materia. Después, de Manford, Técnica y Civilización, donde trajimos lo que, esa parte, esa especie de caracterización o explicación de por qué el tiempo mecánico apareció en los monasterios. Es un libro que, como dice acá, es un texto clásico de la década del 30, ¿no? Muy completo, valioso, excelentemente escrito, ¿no? Y sobre las técnicas, ¿no? O sea, estos libros, los 2 primeros, son más desde un punto de vista de la ciencia, historia de la ciencia, obviamente más de la ciencia, de la técnica, y contiene una lista cronológica exhaustiva de los inventos, inventores, hasta más o menos 1932 o 35, no me acuerdo. Este libro está entero en el blog, aunque solamente en la semana 7, en los trabajos prácticos, se va a ver esto, el monasterio del reloj, que son, como ven acá, unas 5 o 6 páginas, ¿no? Pero ustedes lo tienen disponible, muchos de ustedes van a querer leer algunos puntos, porque está muy bien escrito, es muy lindo, ¿no? Lo tienen ahora vamos a ver, lo tienen en el blog, ¿no? Bueno, ¿dónde obtener la bibliografía obligatoria digitalizada? Bueno, toda la bibliografía obligatoria, absolutamente toda, está en el blog. Toda, ¿no? ¿Dónde está en el blog? En materiales y bibliografía. O sea, van a materiales,
pinchan y ven en bibliografía. Incluye, a ver si... ¿Ven? Materiales. Se ve, ¿no? Bibliografía. Acá tienen todo, absolutamente todo. Es más, tienen, fíjense, fíjense ahora esto, 1 programa, 2 cronograma de actividades, 3 cronograma, primera parte de bibliografía y videos. Ahora vamos a hablar de esto. El resto es toda la bibliografía obligatoria que la tiene absolutamente digitalizada, incluyendo las imágenes del universo, ¿no? Que es un libro. Ahora vamos a hablar de eso. Bueno, disculpen, a ver, estoy llegando. Bueno, entonces, como decimos, todo está en el blog, ¿no? Entonces vean materiales y bibliografía. Bueno, incluye, como decíamos, las imágenes del universo, una historia de las ideas del cosmos, pero no incluye la última edición, la cuarta, porque obviamente la editorial no permite digitalizarla. Está la tercera edición, que es 99,99% es exactamente la misma que la cuarta edición. Es la tercera edición del 2006 del siglo XXI. ¿De acuerdo? Está, ustedes la tienen en el blog, ¿no? Bajan todo el libro completo. Después tenemos la naturaleza del tiempo, uso y representación del tiempo en la historia. Está bajada, una especie de lo que se denomina preprint, con la tapa y todo, pero es prácticamente el mismo texto de Biblos, ¿no? Además, además hay una bibliografía que no es obligatoria, pero del cual hemos extraído algo para las semanas 13 y 14 en trabajos prácticos, que se llama Desafíos a la cultura. Preguntas que inquietan, pensamientos que provocan. Como, digamos, uno tiene los derechos sobre este libro, está el PDF del libro con la tapa incluida. O sea, ahí sí ustedes acceden a la última versión de este libro, ¿no? Digitalizada. Y falta en la bibliografía, para recapitulación y desenlace, algo que es breve historia social y conceptual del conocimiento humano, que va a ser entregado oportunamente. Total, hace falta, ¿no? Digamos, falta mucho tiempo, digamos, pues, para la última parte del curso, ¿no? Es una ficha, ¿no? Que todavía de alguna manera está siendo corregida. Bueno, ¿dónde obtener la bibliografía obligatoria impresa? Hay muchos de ustedes, un porcentaje muy grande de ustedes que van a querer tener las cosas impresas, y en algunos casos los originales, ¿no? Entonces, todo, menos los 2 libros, o sea, las imágenes del universo, y, ¿cómo se llama? Naturaleza del tiempo, ¿no? Lo pueden encontrar en SIM. SIM es, bueno, queda ahí en José Bonifacio Castipuana, a la vuelta de la facultad. Este es el mail, ¿no? Este es el mail. Este es el WhatsApp, ¿no? Ellos van a dividir toda la materia, primera parte y segunda parte, según lo que yo entendí, en 2 cuadernillos, ¿no? Y también van a tener disponibles, para los que quieran, el texto en papel de Desafíos a la Cultura, ¿no? Que, repito, una parte es para semana 14, pero Desafío de la Cultura está digitalizado, ¿no? Está entero, como dice acá en el blog, ¿de acuerdo? Desafíos a la cultura, cuando ustedes entren ahí se van a dar cuenta de la variedad de temas que hay, muy interesantes, porque el libro en realidad está hecho en función de un ciclo cultural que se hizo en la Universidad Nacional de la Patagonia, en la sede de Puerto Madryn, a donde, ¿cómo se dice?, participaron casi todos. Participantes fueron de la UBA, de nuestra universidad, y la mayoría de nuestra facultad, ¿no? Y a donde se trataron distintos temas. El título del ciclo era Nosotros sí, entonces está Nosotros y la cultura, Nosotros y la ciencia, Nosotros y las religiones, Nosotros y el teatro, Nosotros y el humor, etcétera, etcétera. O sea, para los que se copen con los otros temas,
nosotros y la educación, nosotros y la ética. Los que se copen con otros temas, ahí tienen acceso directo en el blog a todo el libro, y si lo quieren físicamente lo van a tener, Desafíos a la Cultura a precio de costo. Bueno, en sí. Ahora, los libros, que por supuesto estaban en la biblioteca, todos los textos estos estaban en la biblioteca, ¿no? Pero bueno, para los que quieren el texto, las imágenes del universo, la naturaleza del tiempo se pueden conseguir en biblos, también casi a precio de costo, ¿no? Ahí sí se puede conseguir la edición 2012, este es el precio que me pasó ¿cómo se dice?, el dueño de Biblos, y este es el precio de la naturaleza del tiempo, y si compran los dos, el precio que hace es ese. Los pedidos, bueno, acá, ¿no? Este es el contacto ¿cómo se llama?, de Biblos. ¿Cómo se dice? Pero insisto, los dos textos, ¿no?, los tienen digitalizados. Esto es para el que le gusta tener un libro, le gusta subrayarlo, tenerlo en la mano, ¿no?, que es lo ideal, etcétera, etcétera. Pero no hace falta, ¿no? Bueno, ahora yo les mostré recién en el blog que hay distintos cronogramas, ¿no? Y con esto ya vamos a ir terminando. Pero esto es fundamental, y ahora sí nos metemos en la parte más, digamos, administrativa de la materia, o sea, cómo administrar la materia. Hay un cronograma que se llama cronograma, a ver si puedo ir de nuevo acá, control, no, ¿cómo es? Acá, ¿ven? Cronograma de actividades de historia social de la ciencia y de la técnica. Yo acá subrayé, lo voy a poner más grande, yo acá marqué con rojo algunas cosas que quiero comentar. Sobre todo el título, los títulos, ¿no?, los encabezados. Acá están las semanas, ¿no? Por ejemplo, esta es la semana 1, que va del 9 al 13, o sea, del lunes 9 al viernes 13 de agosto. Fíjense que acá estamos con la presentación de la materia, hoy que es 12 de agosto, ¿no? Bueno, tenemos una columna que dice teóricos prácticos, ¿no? Y dice los 3 profesores que van a estar a cargo de esto. El profesor Glavich, Levinas y el profesor Greif, ¿no? Estas van a ser clases sincrónicas o grabadas o audios, ¿no? La mayoría van a ser audios, a cargo del profesor Glavich. Miércoles 17, ¿no? ¿Qué significa miércoles 17 horas, ¿no?, para aquellas que sean grabadas o audio? Bueno, que se va a subir ese día, digamos, el miércoles correspondiente a las 17, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el audio del 25 del 8 del profesor Glavich se va a subir, bueno, ese día, ¿no?, el 25 del 8. Después tenemos teóricos a cargo bueno, Levinas, del profesor Greif y del profesor Shapiro, que va a dar una clase especial, ahora vamos a ver cuál, ¿no? Acá dice clases sincrónicas o grabadas, y los jueves a las 19 horas. Las sincrónicas van a ser jueves a las 19 horas, y las, ¿cómo se dice?, las grabadas van a ser subidas a nuestro canal de YouTube a las 19 horas, ¿no? Y entonces acá dice unidad profesor, ¿no? Por ejemplo, ven, unidad 1, acá en este caso Renacimiento 1, la primera, Levinas. Acá está el tema especial que va a dar Aníbal Shapiro, las resistencias a la idea del movimiento terrestre, va a dar esa discusión. Bueno, entonces toda esta columna es el cronograma de actividades referidas. Ya vimos teóricos-prácticos, teóricos, y ahora pasamos a trabajos prácticos. Con los trabajos prácticos tenemos trabajos prácticos lunes, martes, miércoles y viernes, o sea, todos los días menos los jueves, ¿no? Tenemos algún trabajo práctico, o algunos. Y acá dice textos y actividades. Entonces, en el primer trabajo práctico, que va a ser la semana que viene, en la respectiva
comisión que ustedes anotaron, se va a hacer una presentación de la materia y en particular del trabajo práctico, ¿de acuerdo? En coordinación con el programa, con los teóricos, etc. ¿No? Una presentación, ¿no? Con características diferentes a esta que estoy haciendo yo y a la que voy a hacer la semana que viene cuando introduzcamos concretamente la materia, ¿no? Pero fíjense acá, por ejemplo, en la semana 3, la unidad 1 va a ser Bernal versus Harris, lo que yo comenté acá, las dos, digamos, teorías acerca del origen de la agricultura. Después se va a empezar a trabajar con la fuente de Galileo, ¿no? Y después, bueno, y así sucesivamente. Acá tenemos unas parciales y reuniones de consulta. Entonces voy a pasar a la próxima, porque no me entró acá, ¿no? Recuerden los encabezados, semana, teórico-prácticos, ¿cómo se dice? Teóricos, trabajos prácticos, y acá eran parciales y reuniones de consulta. El primer parcial se va a entregar las preguntas en las comisiones, ¿no? Y se va a hacer una reunión de consulta, ¿no? De teóricos y teóricos prácticos el viernes 1 del 10, ¿no? El 1 de octubre a las 18 horas. Por supuesto que sincrónica, ¿de acuerdo? O sea, cuando terminamos de entregar las preguntas en todas las comisiones, la última comisión es el viernes, si no me equivoco, a las 15 horas, de 15 a 17 me parece, con la profesora Marina Riesnik. Entonces, este mismo viernes a las 18 horas, ustedes ya habiendo leído las preguntas, ¿no? Tienen una semana para responderlas, ¿no? Pueden hacer todas las consultas que quieran. El año pasado tuvimos 2 reuniones de consulta también, después de la entrega de las preguntas del primer parcial y de las preguntas del segundo parcial, y les puedo garantizar la concurrencia era enorme, ¿no? O sea, concurrían más o menos, yo qué sé, un 60-65% de la gente, y podíamos interactuar vía chat o podían hacer preguntas en voz alta, ¿no? Muchos hacían la misma pregunta, entonces el que coordinaba un poco la reunión. Ahí vamos a estar presente el profesor Glavich, el profesor Greif y yo mismo. Entonces se hace una selección de las preguntas, porque hay muchas que son redundantes o que son, ya fueran contestadas o se pisan con otras preguntas, con las mismas preguntas de otros compañeros. Entonces ahí tratamos de contestar absolutamente todas las dudas. Y el primer parcial, la devolución de las preguntas en las comisiones, se da justamente a la semana. Si ustedes reciben las preguntas el lunes, ¿no? Si ustedes reciben, las devuelven el lunes. El martes, las devuelven el martes, ¿de acuerdo? Bueno, segunda parte, ¿qué es lo que rescatamos de la segunda parte del cronograma de actividades de la segunda parte? Bueno, todo esto es lo mismo. Acá vean que hay una mayor intensidad de, ¿cómo se llama?, de los teóricos prácticos, que en realidad, bueno, siguen siendo sincrónicos, grabados o audios, ¿no? El teórico práctico tenía más, bueno, por supuesto, más interacción, de ahí el nombre, ¿no? Teórico... pero ahora, bueno, como se nos pide un poco que dividamos en teóricos prácticos y trabajos prácticos, bueno, acá los miércoles a las 17 horas hemos dado con esta, entre comillas, modalidad, ¿no? Pero acá ven que, bueno, casi todos los miércoles va a haber, miércoles y jueves, van a haber clases, ¿no? Estas, de nuevo, sincrónicas, grabadas o audios para los miércoles, sincrónicas o grabadas para lo de los teóricos. Bueno, lo mismo que anteriormente, trabajos prácticos, que sean o lunes, o martes, o miércoles, o viernes. Los jueves no hay ningún turno de trabajos prácticos. Acá está ven por unidad, acá es Giacomi versus Hochman sobre la revolución industrial, también 2 puntos de vista divergentes. Acá tienen, bueno, una selección
de un texto de Darwin que es del origen del hombre. Acá tiene un texto muy bueno, un poco viejo, pero vigente, del origen de las ciencias sociales de Verón, y fuentes de los mejores o los más importantes fundadores de las distintas ciencias sociales, ¿no? O sea, van a trabajar con bastantes fuentes a lo largo del curso, ¿no? Y acá hubo un gran esfuerzo para hacer una selección de los textos más característicos. Es un cuadernillo que, no sé, debe tener, creo que es 15 páginas, no es mucho, pero se seleccionaron lo que uno puede llamar textos tesis, digamos, textos contundentes de Comte, de Marx, de Durkheim, de Weber, de Rilke, de Darwin mismo, ¿no? No sé si lo había nombrado. Después, y bueno, y acá tenemos, en Boido Levinas, tenemos justamente ese capítulo del libro Desafíos a la Cultura. Este sí es de lectura obligatoria, repito que el libro completo lo tienen en el blog, ¿no? Después, acá fíjense, el segundo parcial entrega las preguntas, el mismo mecanismo que antes, ¿no? Y el viernes 12 del 11, cuando ya se terminaron de entregar las preguntas y todos las conocen, la reunión de consulta a las 18 horas, ¿no? El segundo parcial, la devolución, ¿no?, de las preguntas, y después viene el recuperatorio, el primero o segundo parcial, que va a tener una característica totalmente diferente. No va a ser domiciliario, sino que va a ser, digamos, se les va a entregar a aquellos que tengan que recuperar. Después vamos a hablar un poquito de esto, porque vamos a terminar con el tema de las evaluaciones. Va a ser el miércoles 24 de 17 a 20. ¿Qué significa esto? Que se van a entregar las preguntas a las 17 horas y se van a recoger a las 20. ¿De acuerdo? Ese es el recuperatorio. Estamos muy sobre la hora con la entrega de actas. Bueno, trabajos prácticos. Para fijar un poco de idea cuándo empiezan. El primer trabajo práctico es, en los lunes, es el lunes que viene, el 16 del 8. El de los martes, el 17 del 8. El de los miércoles, el 18 del 8. Y el de los viernes, del 20 del 8. El último trabajo práctico va a ser el lunes 8 de noviembre, o el martes 9 de noviembre, el miércoles 10 de noviembre, o el viernes 12 de noviembre, ¿no? Bueno, y algunas cuestiones acerca de las clases teóricas, ¿no? La mayoría de las teóricas, bueno, que yo voy a dictar, serán grabaciones en video, y las van a tener en el canal de YouTube, ¿no? El PowerPoint que se utiliza en el video, adaptado, ¿no? Porque como en este caso, digamos, yo estoy utilizando un PowerPoint, ¿no? Pero supónganse que ustedes reciben una clase teórica, sincrónica o grabada, ¿no? Entonces, se va a subir el PowerPoint el día posterior a esa, ¿cómo se dice?, a esa clase, ¿no? De los jueves a las 19 horas, ¿no? Como siempre. Y bueno, entonces, ¿a dónde encuentran el PowerPoint? Lo van a entregar en el blog, donde dice materiales teóricas. A ver, vamos de nuevo. Materiales, bueno, materiales, ¿no? Ven, teóricas, dice Levina, Gray, Shapiro, jueves 19 horas. Ustedes van a pinchar acá, si ahora yo pincho no hay nada, y van a ver los PowerPoint correspondientes, digo adaptados porque por ahí uno puede mejorar el PowerPoint para que hable un poco más por sí mismo al margen de la clase, ¿no? Pero van a ser básicamente los mismos. Acá, en los teóricos prácticos, el profesor Glavi va a subir los audios. Acá está mal, esto es miércoles a las 17 horas, acá hay un error, ¿no? Pero ustedes ya lo tienen en la grilla de actividades, todo eso, el verdadero horario, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, esto referido, para que se den cuenta, las del profesor Grafe, que son sincrónicas y posteriormente, y grabadas al mismo tiempo, o sea, ustedes, todas las clases van a ser grabadas, las de las teóricas, ¿de acuerdo? Pero el Grafe
la mayoría o casi todas van a ser sincrónicas, ¿no? Aparte, repito, grabadas. De nuevo, el PowerPoint va a estar en blog, materiales teóricas, ¿no? Las de profesor Glavich, que son audios y una sincrónica, los audios van a estar, de nuevo, en blog, materiales, pero teórico-prácticos, ¿no? Y los trabajos prácticos, como van a ser sincrónicos, bueno, yo no sé qué va a hacer cada uno de los docentes de acuerdo con la modalidad elegida, pero van a ser todos sincrónicos, salvo la comisión 5 de Aníbal Shapiro, que como yo expliqué antes, es una oferta que da la materia para los que realmente tengan problemas de conectividad. Bueno, ahora pasamos a otro cronograma. Este cronograma es fundamental. El trabajo que nos hemos tomado para hacer este cronograma es simplemente para favorecerlos a ustedes. Perdóname, Leo. Disculpe, por favor, ¿alguien podría apagar el micrófono que lo tienen prendido? Está haciendo mucho ruido. Bueno, entonces, este es el cronograma. Este es el cronograma de lectura, como dice acá, bibliográfica, o sea, lectura de la bibliografía, y de observación de los videos. En el programa yo ya mostré, por ejemplo, el desglose de la bibliografía y videos de la unidad 1. ¿Se acuerdan cuando mostré eso en azul? Hay un video, el video este de Galileo, por ejemplo, ¿no? De Lossey. Entonces, esto es fundamental, porque esto les va a facilitar la vida a ustedes. Acá está todo lo que va a figurar, todos los textos que figuran en el blog, y cuándo se recomienda empezar a leerlos. Por ejemplo, bueno, el programa ya hace 2 días tendrían que haberlo leído, no importa eso. El cronograma de actividades también hace 2 días. La clase de presentación, el PowerPoint, digamos mañana, por ejemplo, ¿no? De la presentación. Después, esto es, por ejemplo, un texto de lectura obligatoria para la introducción, que no figuraba en esta selección que yo hice, ese recorte del programa. Se llama Historia de las Ciencias, Transmisión de Conocimientos y Participación Social. Es un PDF. Se recomienda leerlo el 17 del 8, porque el 19 del 8 se va a dar la introducción, ¿no? O sea, el jueves que viene. Entonces, traten de leerlo el miércoles. Es un cuadernillo corto, etc. O sea, la idea es que ustedes lean todo el material, empiecen a leerlo 2 días antes de la clase correspondiente. Sea un audio, sea una sincrónica, sea una grabación. Si ustedes siguen esto, fíjense, ¿no? Por ejemplo, Levina, las imágenes del universo, prólogo más introducción, el 26 del 8, que creo que es un viernes, no, creo que es un lunes, porque el miércoles el profesor Glavich se va a dedicar a discutir esto en el audio. Entonces, si ustedes siguen esto, y si ustedes imprimen las cosas, o tienen el texto, o saben cómo subrayar, digamos, o poner comentarios, si ustedes siguen esto y hacen una buena lectura, les puedo garantizar que no van a tener que hacer de nuevo otra lectura, porque van a tener todo marcado, comentado. Hay gente que comenta aparte, digamos, pero si ustedes siguen esto, no van a tener ninguna dificultad para seguir la materia. Por lo tanto, este cronograma es esencial, ¿no? Síganlo, ¿no? Síganlo, no los va a defraudar. Y acá lo que tenemos es, se dan cuenta, seguimos avanzando, ¿no? Esta es para, fíjense ustedes, acá dice para la primera parte. Para la segunda parte todavía no es el momento para subirlo, pero tenemos todo, fíjense, acá, Fernández Buey, texto, este es optativo, ¿no? Acá tenemos el video, para que vean el video. Acá tenemos otro video. Acá tenemos texto, acá por ejemplo tenemos un PowerPoint. Recuerden, los PowerPoint los tienen que ir a buscar a materiales teóricas o teóricas, ¿no? Perdón. Acá, fíjense que las imágenes del universo
las imágenes del universo, se propone que ustedes la vean el 30 del 8, o sea, el 30 del 8, que debe ser un martes, algo así, ¿no? Antes de que comience la parte esta de la unidad 1. Y después se le propone que lo vuelvan a ver el 29 del 9, que es cuando se terminó la unidad 1, para que ensayen la diferencia que van a tener de actitud frente al video una vez que hayan pasado por todos los contenidos. A mí me parece es un video muy atractivo, muy atractivo. Fue un esfuerzo también hacerlo, el reemplazo del planetario, pero lo interesante, lo que uno evalúa es la diferencia de aproximación que van a tener ustedes la primera vez con la segunda vez. Bueno, se va a entender mucho más el espíritu del video y cómo ese video que va desde los orígenes hasta el modelo heliocéntrico, o sea, el modelo sobre todo copernicano, después sistematizado de alguna manera por Newton, ¿no? O si se quiere, fundamentado por Newton, es todo un transcurrir que sigue justamente al texto, las imágenes del universo y a los audios del profesor Glavich. Entonces van a ver cómo ese pasaje sobre todo desde el geocentrismo al heliocentrismo, con todo contextualizado socialmente, sirve un poco para comprender cómo el hombre dio semejante viraje de pasar a considerarse el centro del universo a estar en un planeta, un planeta de una estrella que es el Sol, que es una más entre millones de estrellas solamente en nuestra galaxia. Bueno, las evaluaciones ahora. Yo quiero leer esto porque esto también es fundamental. Fíjense lo que decimos nosotros, ¿no? Decimos que las evaluaciones son instancias importantes de aprendizaje y para su preparación las tareas del alumno constituyen una forma de desarrollar capacidades. Se pretende. Y con esto ustedes tienen que seguir las clases para aprovecharlas lo mejor posible y sobre todo la lectura de la bibliografía obligatoria. Fíjense, se pretende evaluar en qué medida el alumno accedió a los problemas fundamentales tratados en el curso. El trabajo crítico con la bibliografía. Eso va a ser mucho con ayuda de los docentes de trabajos prácticos. La organización de la información, la posibilidad de una toma de posición, de esto también hablamos, ¿no? Sobre todo frente a autores enfrentados. Interesará evaluar de qué manera ha organizado los contenidos y cómo ha atendido a las discusiones y a los diferentes puntos de vista que le han sido ofrecidos a lo largo del curso. Y acá me remito exclusivamente al reglamento obligatorio para la promoción directa y para la promoción con examen final. Acá tengo subrayado lo fundamental, ¿no? Ustedes van a requerir de 3 instancias de evaluación para los que quieran hacer el régimen de promoción directa, ¿no? 2 son los parciales. En los parciales nosotros vamos a incluir, si pueden, bueno, hay 1 o 2 micrófonos abiertos. El régimen, por favor, si pueden cerrar los micrófonos, los que lo tienen abiertos. Porque yo no sé si me escucha el resto de la gente. Para las personas que por ahí no escuchan, la persona que es host y tú, Alejandro, puede un silenciar los ejemplo micrófonos. de la vida. Sí, bueno. Bueno, entonces son 3 instancias de evaluación parcial. Yo decía... 22, te lo come todo, boludo. Disculpen, ustedes lo pueden silenciar igual, ¿eh? Si quieren. Sí, Esteban, ¿estás ahí? Sí, lo estoy buscando, pero no lo encuentro. No sé quién es. Fabián. Fabián. Fabián dice, sí. Ok, gracias. De nada. Gracias. Bueno, entonces decíamos, acá se habla de 3 instancias de evaluación y yo hablé de 2 nada más. El tema es que los 2 parciales, esos domiciliarios, van a tener la mitad de las preguntas, o una pregunta de teóricos y una pregunta de prácticos, ¿no? Con un valor de 50% cada una.
La tercera queda a gusto del docente de cada curso. Eso se los van a explicitar cuando presenten cada trabajo práctico los respectivos docentes. Ahí ellos le van a explicar cómo se obtiene la tercera nota, ¿no? para sacar el promedio final, ¿de acuerdo? Bueno, ahora se debe cumplir con los siguientes requisitos para la promoción directa, ¿no? Aprobar las 3 instancias de evaluación parcial con un promedio igual o superior a 7 puntos, sin registrar ningún aplazo, o sea, menos de 4. ¿No? Después, B. Bueno, esto es reglamentario, es medio absurdo, dice que una instancia de evaluación del equipo docente debe tomar lista, más o menos, ¿no? B. Realizar satisfactoriamente las actividades asincrónicas obligatorias. Bueno, esto también es formal. Lo importante es el punto A, ¿de acuerdo? Y esto de las 3 instancias. ¿No? Bueno, acá yo puse nota acerca de la tercera instancia, ¿no? De acuerdo a cada trabajo práctico, en particular a cada modalidad de cada docente, a su manera, respecto de su manera de obtener la tercera nota, ¿no? Bueno, los alumnos que no reunían los requisitos para promoción directa, pero que hayan cumplido con lo establecido para el examen final, podrán presentarse como estudiantes regulares en la mesa general de exámenes finales. Bueno, ¿cómo es entonces? Bueno, la promoción con examen final comprende solamente 2 instancias de evaluación parcial, o sea, se les va a tener en cuenta, digamos, la nota de los 2 parciales, ¿no? Aprobar 2 instancias, bueno, de evaluación parcial o sus respectivos recuperatorios con un mínimo de 4 puntos en cada instancia, ¿de acuerdo? Se dispondrá de un recuperatorio, bueno, y ahora hablemos de los recuperatorios, para aquellos estudiantes que hayan estado ausentes en una o más instancias de examen parcial, hayan desaprobado una instancia de examen parcial, ¿no? En otro lado decía que solamente se puede recuperar uno, ¿no? Porque dice, se dispondrá de un recuperatorio. Este es un problema de forma que la facultad no lo ha resuelto, esto de que se puede tener 2 ausentes. De acuerdo ¿cómo se dice? Con la interpretación del departamento, se puede tener un solo, o sea, se puede recuperar un parcial, sea porque se desaprobó o por haber estado ausente. Pero si uno está ausente, tiene que tener justificada la ausencia, ¿de acuerdo? Dice, la desaprobación de más de una instancia de parcial constituye la pérdida de regularidad y el estudiante deberá volver a cursar la materia. Creo que esto está bastante claro, o sea, espero que nadie entre en esta instancia, o sea, si ustedes siguen toda la secuencia de la cual estuvimos hablando en esta presentación, no van a tener ninguna dificultad, se los puedo garantizar, para promocionar, ¿no? Siempre van a tener 2 instancias, digamos, para, si es que tienen alguna dificultad, ¿no? Para interaccionar con los miembros de la materia, ¿no? Que son los docentes, ¿no? Los docentes de trabajos prácticos, y, digamos, nosotros vía las consultas, pero también, ahora vamos a hablar, tienen un mail para hacer consultas, un mail de la cátedra para hacer consultas, yo ya lo señalé ahí. Entonces, un poco, Disculpa. ¿cuáles son las vías de contacto con la materia? Son el blog, donde ustedes van a tener una actitud pasiva, o sea, solamente pueden recoger materiales. Un mail de la materia, que es que yo lo cité al principio, donde se puede escribir, y ustedes pueden escribir, pueden enviar consultas, preguntas, hacer comentarios, etc. 3. Para recibir anuncios en el mail de cada uno, ¿no? Anuncios, por ejemplo, anuncios que podamos hacer, los anuncios están acá, permítanme un segundo, anuncios, voy a dar un ejemplo de anuncio. Ven acá, en los anuncios dice, este es el canal de anuncios de la materia Historia Social, Ciencia y la Técnica. La mayoría de ustedes ya cumplieron con esto, o sea, ya están inscriptos en este, HSST más suscripto
suscribe @Google Mail Groups, googlegroup.com. Y yo, o sea, muchos de ustedes llegaron a esta clase justamente porque se hizo el anuncio y se puso el link de esta misma presentación. Entonces, ustedes van a recibir en su mail cualquier anuncio que se haga, cualquier cambio en la materia, si se ha subido algún material especial, cuándo se han subido por ahí algún PowerPoint, si nos atrasamos con algo, si nos adelantamos, etcétera, etcétera. O sea, ahí no hace falta que estén atentos porque van a recibir el mail directamente, ¿de acuerdo? Bueno. Perdón, no sé si querés dar un tiempo para preguntas, porque ya son las 9. Sí, ya está. Sí, ya está, ya termino. Esta es la última, disculpen. Bueno, después también el profesor Glavich ofrece su mail, que es este. Esto lo vamos a subir al canal de YouTube, esta presentación mañana, digamos. O sea, toda esta información la van a tener mañana, ¿no? Y como dije, el PowerPoint también, ¿no? Para enviar consultas, preguntas, hacer comentarios, etcétera, ¿no? Y el blog, ¿no? Entonces, el blog, repitamos lo que vimos. En el inicio ustedes tienen un video de presentación, que ya lo habrán visto, ¿no? Después, en el ítem anuncios, o sea, el blog está dividido en inicios, anuncios, horarios, inscripción a trabajos prácticos y materiales. En anuncios está: suscríbanse a esto, los que no se suscribieron, para recibir los anuncios. Después está el ítem horarios, inscripción a trabajo práctico. Ya todos los que obviamente están acá ya se anotaron en los trabajos prácticos, ¿no? Es de suponer. La inscripción a trabajos prácticos termina el viernes a las 13 horas, ¿no? A las 13 horas. Y después tenemos en materiales, recuerden, tenemos la bibliografía, tenemos el programa, más los 3 cronogramas, más los textos. Después está otro que llama comisiones, ese no lo atiendan ahora, y después está lo que decíamos, teóricas, Levina, Gray, Shapiro, ¿no? Jueves 19 horas, los PowerPoint, y en los teóricos prácticos los audios del profesor Glavich. Bueno, con esto terminamos. Bienvenidos a la materia. Disculpen un poco el inicio de esta presentación. Digamos, uno tiene que entrar en calor un poco, y presentar una materia no es para nada fácil. Así que bueno, después creo que la cosa se fue clarificando y todo, ¿no? Cualquier duda, consúltenla a partir de este mail de consultas, ¿no? Y de preguntas. Y bueno, y de todos modos, ya a partir del lunes, los que tengan trabajos prácticos se van a interiorizar muchísimo mejor de la materia y cómo funciona esta materia. Bueno, feliz día de la uva, y bueno, de nuevo, bienvenidos a la materia, y hasta la próxima, ¿no? Ahora, Gracias. si quieren hacer, Gracias. alguien quiere, no sé si ya metieron consultas, chateos, si algún chat, no sé, Esteban. Sí, algunas preguntas se hicieron, se respondieron entre ellos, o yo respondí. No sé si alguien tiene alguna pregunta operativa, práctica, algo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo quería saber los PPT, que son Sí. los PowerPoint. Es lo único que no encontré en ninguno de No, los... porque los PowerPoints, como dijimos, los vamos a subir acá en teóricas. ¿Seguís viendo la pantalla? Sí, la veo. Sí, se ve, Los PowerPoint, concretamente, mirá, materiales, los PowerPoint los vamos a subir acá. ¿De acuerdo? Vos pinchás, ahora no hay nada. ¿No? Ahora no hay nada. Mañana Sí, va a ahí estar el ves. PowerPoint, mañana va a estar el PowerPoint de esta presentación. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, ahora en el cronograma de lecturas está el PowerPoint, y vas a ver que está, si no me equivoco, está para que lo leas mañana. Hay ¿Viste? una pregunta, Sí. hay una pregunta concreta. ¿Cómo sabremos, pregunta Camila, cómo sabremos cuándo quedamos definitivamente en una comisión? Y después te leo la segunda directamente. La grabación estará disponible a partir de mañana, lo dijo hace un rato. O sea, Sí, las sí. grabaciones se graban
al día siguiente o esta misma Se noche. suben al canal Se cargan, de perdón. YouTube al día siguiente. Se de cargan, YouTube al día siguiente. Bueno, respecto de lo primero, ustedes van a recibir un mail, ¿no? Van a recibir un mail de la... bueno, ustedes van a recibir un mail de acuerdo con las prioridades que ustedes dieron, o sea, se va a tratar obviamente de respetar en la medida de lo posible la primera o la segunda prioridad, y eso van a estar enterados casi inmediatamente, o sea, cuando se haga, se resuelva toda la ensalada de inscripciones, porque con un programa se establezca una división así equitativa entre las distintas comisiones, porque la idea es que cada comisión trabaje más o menos con el mismo orden de alumnos. Ustedes van a recibir un mail que se les va a decir a qué comisión van a asistir. Si hay algún problema, obviamente ustedes, no sé, pueden apelar, pero se va a respetar las prioridades que se entiende que las 3 prioridades que ustedes dieron, bueno, por lo menos supongo que hasta la segunda se va a atender, pero imagínense que hay horarios que se quiera anotar mucha más gente, y ahí, para aquellos que pusieron prioridad 1, para ese horario, algunos van a tener que ser respetados en su prioridad 2. Sí. Tengo una pregunta. Sí, sí. En la parte, buenas noches, en la parte de la bibliografía se me cortó el audio. Lo que necesito saber es, yo tengo impresora para imprimir la bibliografía. ¿Va a estar incluido en el blog todo eso? Bueno. ¿Cómo? No entiendo. Absolutamente toda la bibliografía obligatoria está en el blog. Okay. El materiales acá. Repito de nuevo, materiales, mira acá. Ahora te lo muestro si querés. ¿Ves? Está bien. No, porque no me había salido, no había entendido esa parte. Ahora, una alumna preguntó por el mail si tenía que imprimir, o sea, por ejemplo, el libro de Manford está entero. Si alguien quiere imprimir la parte de lectura obligatoria, no se imprima todo el libro, porque es un vagón, tiene como 400 páginas o 300 páginas. No es un libro de lectura obligatoria. Entonces recorten esa parte, léanlo. No sé, supongo que todos saben cómo recortar un PDF, ¿no? Sí. ¿Está bien? Okay. Entonces, toda la bibliografía, repito, la tienen servida en el blog. O sea, tienen absolutamente todo servido, los horarios, cronograma de lecturas y cronograma de actividades. ¿De acuerdo? Si ustedes siguen eso, repito, no van a tener ningún problema. Ok, gracias. Sí. ¿Algo más? No, Sí, no hay más yo. preguntas. Ah, perdón, sí. Sí, la que mandó el mail preguntando si era el libro entero, fui yo, porque si no leí mal, en el cronograma, en el programa no especifica qué parte del libro hay que leer. Sí. A ver si tengo el programa acá. Fíjate, a ver, mira. A ver, voy a abrir el programa. El programa es el 1 programa HSST. Acá. A ver, vamos a ver. ¿Están viendo? Esto es para la unidad 1, ¿verdad? A ver, espero que esté bien. PowerPoint. No sé qué pasó, pero me está subiendo 2 veces. Hay un problema con el programa, o sea, de subir, de ponerlo de esta manera. Esperen un cachito que lo abro por otro lado. Profe, discúlpeme, pero creo que en el PDF igual dice bien, o sea, aclara ¿Estás bien viendo el qué programa? páginas y qué páginas. ¿Estás viendo el programa acá? ¿Están viendo el programa? ¿Sí? En mi pantalla. No. ¿No están viendo lo que yo tengo en la pantalla? No. No se ve nada. Solo aparece lo que es el PowerPoint. Bueno. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno.
Bueno, a ver. Yo preguntaba del que dice la naturaleza del tiempo. No, de la naturaleza del tiempo, el de Manford. ¿Ves? Mira, el libro de Manford, vos lo tenés, en el blog lo tenés entero, pero lo único que es de lectura obligatoria son estas 5 páginas. Claro, eso que dice Bueno, ahí. Pero, de desafíos a la cultura pasa lo mismo. Eso es para la última unidad. Y vos estás preguntando la naturaleza del tiempo, yo expliqué que es de lectura obligatoria todo, es un libro muy corto, de varios autores, casi todos actualmente docentes de la cátedra, que lo tenés que tener leído para el segundo parcial. Pero para el primer parcial tenés que leer los, yo qué sé, 7, 8, 9, 10 ensayitos que elija tu docente de trabajos prácticos después de leer El monasterio de reloj, que sería una introducción al reloj mecánico, ¿de acuerdo? Entonces, te van a decir qué 10 ensayos van a trabajar en los trabajos prácticos, y para el primer parcial, para la primera parte, tenés que leer esos 10 ensayos más el monasterio de reloj de Manford, ¿entendés? Para el segundo tenés que tener leído todos los ensayitos, que son muy divertidos, vas a ver. Sí, yo preguntaba más que nada porque lo estaba imprimiendo y vi que tenía 164 páginas. Entonces sí, no sabía si te lo tenía que conviene, imprimir todo. si no querés tener el libro, pues, te conviene comprarlo en biblos. Comprarlo en biblos. Viste, no vale nada. Yo pasé los precios. Ese libro está al costo casi. No, ni idea, yo igual lo puedo hacer en mi casa, todo, pero Y bueno, sí, nada, preguntaba por esto. sí, Pero o bueno, léelo online, o léelo, sí, yo sí, qué sé, sí. en la pantalla. No sé. Si sabés subrayar así un PDF y poner Sí, seguramente lo comentarios, imprima igual. sí, hay gente que hace eso, ¿no? Bueno, ¿alguien más? Sí, yo tengo una consulta. De las imágenes del universo tengo la segunda edición de siglo XXI. Sí, perfecto. ¿Va? Sí, Listo. seguro. Esa es la que podés acceder en Biblos, y yo lo que dije que tenés digitalizado. La tengo acá, por eso Sí, preguntaba. claro, es esa. Tenés digitalizada, a ver, voy a poner, ahora, así me ven un poco, y los veo. ¿Quién hizo la pregunta, la última? Levante la mano. No, Bueno. Paula. No, lo que me preguntaste, claro, vos tenés la última versión del siglo XXI, que es la 4ª edición, ¿no? La segunda edición del siglo XXI. Lo que está en el blog, de nuevo para todos, es la versión, la anterior, de la 3ª edición, que es la primera del siglo XXI. Es prácticamente lo mismo, Hay, es 99,9% lo mismo. Lo único que es más lindo del libro, ¿no? Pero repito, no puedo subir un libro que no me mata en siglo XXI, ¿no? No, como lo tengo acá, pero no se mencionó la edición, quería saber si la segunda de siglo XXI estaba bien. Sí, ¿no dice ahí segunda edición del siglo XXI? Bueno, pero yo no sé, les edición del siglo recomiendo que XXI. los que quieren tener el libro lo pueden conseguir en Biblos, y si no, lo tienen que leer de acá, de digital. Repito, está en la biblioteca, hay varios ejemplares en la biblioteca de distintas ediciones, pero ahora la biblioteca no se puede. Había gente que no quería leer el libro y no lo podía comprar o algo así. Por más que se está vendiendo al costo, obviamente. Sí. Bien, gracias. ¿Alguien más? Yo, profe, yo tengo una pregunta con... Nadie que esté dormido, eso me halaga. No sé, hay gente que no está con la foto, que por ahí está en la cocina, está en otra cosa, pero por lo menos los que aparecen ahí no hay ninguno que esté dormido. Sí. Profe, yo tengo una pregunta. Estoy un poco confundida con el formato de las clases. No entendí muy bien acerca de si van a ser sincrónicas o solo audios y PowerPoint. Disculpe. No, está bien. Mira,
van a haber clases sincrónicas, audios o grabadas. Todas las clases, o sea, todas las clases que sean sincrónicas se van a grabar también y se van a subir al canal de YouTube. Las clases grabadas se van a subir al canal de YouTube, ¿no? En el horario ese que dice, jueves a las 19 horas, ¿no? Las sincrónicas se van a ofrecer los jueves a las 19 horas y se van a subir al canal de YouTube la grabación, ¿de acuerdo? Los audios se van a ofrecer los miércoles a las 17 horas, ¿no? O sea, se van a subir al blog